Naasón responde con asombro a su amor, reconocimiento y ternura. Se llamaba Naasón Joaquín García, y durante años, millones lo llamaron apóstol de Dios. Hoy cumple una condena de más de 16 años en una prisión de California. Pero mientras el mundo se pregunta cómo cayó un líder religioso tan poderoso, hay otra pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Qué pasó con sus hijos? Adoraim, Sibma y Eldaí Joaquín Zamora no están acusados de ningún delito. No aparecen en los juicios, no dan entrevistas. Simplemente desaparecieron del espacio público. ¿Puede el silencio salvar a un hijo cuando el apellido se convierte en una carga? ¿O es ese silencio otra forma de condena? Para entenderlo, hay que mirar de frente el derrumbe que lo cambió todo. Durante décadas, Naasón Joaquín García no fue visto como un hombre común. Para los fieles de la Iglesia, la luz del mundo era el apóstol, el intermediario entre Dios y millones de creyentes. Su palabra no se discutía, su autoridad no se cuestionaba. En torno a él se construyó una estructura de obediencia absoluta, donde la fe y el poder se confundían hasta volverse indistinguibles. Pero toda figura que se eleva sin límites termina chocando con la realidad. Y en el caso de Naasón Joaquín García, esa realidad llegó en forma de tribunales, expedientes y confesiones. En 2019 fue detenido en Estados Unidos y tras años de investigaciones, en 2022 aceptó un acuerdo judicial. Reconoció su culpabilidad en cargos relacionados con abuso sexual de menores. El resultado fue una sentencia contundente: 16 años y 8 meses de prisión en el estado de California. El impacto fue inmediato. No se trató solo de la caída de un líder religioso, sino del derrumbe de una narrativa construida durante generaciones. La imagen del enviado de Dios se fracturó públicamente cuando el propio acusado admitió su responsabilidad ante la justicia. No fue una condena basada en rumores ni en enemigos externos, fue una confesión formal, registrada, irreversible. Sin embargo, el alcance legal del caso no terminó ahí. Paralelamente a la sentencia estatal, las autoridades federales en Nueva York abrieron investigaciones más amplias, que incluían acusaciones de crimen organizado, tráfico sexual y explotación sistemática dentro de la estructura de la luz del mundo. En esos expedientes, algunos miembros del entorno familiar y colaboradores cercanos fueron señalados como parte de una red de encubrimiento y control. Entre ellos, incluso se mencionó a la madre de Naasón en documentos judiciales. Y aún así, hay un detalle que resulta tan llamativo como inquietante. Los hijos de Naasón Joaquín García no figuran como acusados en ninguno de estos procesos. No están imputados. No fueron llamados como responsables. No aparecen como piezas centrales en las investigaciones oficiales. Legalmente están fuera del alcance de la condena. Pero la ley tiene límites claros y la realidad social no siempre los respeta. Mientras los medios internacionales hablaban de abuso, manipulación y estructuras criminales, el apellido Joaquín comenzó a transformarse en una marca peligrosa. Lo que antes significaba protección, privilegio y reverencia, se convirtió en un peso silencioso. La familia quedó bajo sospecha colectiva, incluso cuando la justicia no señalaba a todos por igual. Naasón Joaquín García hoy vive encerrado, despojado de su poder, reducido a un número de expediente. La institución que dirigía intenta sobrevivir entre divisiones internas y una pérdida de credibilidad sin precedentes. Y en medio de ese escenario, sus hijos quedaron en una posición imposible. No son culpables ante la ley, pero tampoco pueden escapar del estigma que dejó su padre. Aquí es donde la historia deja de ser solo jurídica y se vuelve profundamente humana. Porque cuando la justicia condena a un hombre, el castigo tiene un final. Pero cuando el apellido se convierte en sinónimo de escándalo, ¿quién protege a los hijos? ¿Quién marca el límite entre la responsabilidad individual y la herencia de una caída? La ley ya habló sobre Naasón Joaquín García. Ahora queda una pregunta más incómoda, más silenciosa y quizá más dolorosa. ¿Qué ocurre con quienes llevan su sangre pero no sus crímenes? Eso nos lleva directamente al siguiente capítulo, donde el foco deja de estar en el acusado y se posa, por fin, en aquellos que quedaron atrapados en la sombra de su caída. Cuando Naasón Joaquín García aceptó su culpabilidad ante la justicia, el golpe no se detuvo en los muros de la prisión. La condena atravesó templos, comunidades y, de forma silenciosa, alcanzó a su familia más cercana. No con órdenes de arresto ni citatorios judiciales, sino con algo más difícil de enfrentar: la mirada permanente de la sospecha. Legalmente el proceso fue claro. Los tribunales hablaron del padre. Los expedientes se concentraron en el líder religioso y en la estructura que lo rodeaba. Sus hijos no fueron acusados. No fueron imputados. No aparecieron como responsables.
Sin embargo, en la vida real, la caída de un hombre tan poderoso rara vez termina en una sola persona. A partir de ese momento, cada uno de los 3 hijos de Naasón Joaquín García quedó frente a una misma pregunta, pero sin una respuesta común. ¿Cómo se sobrevive cuando el apellido deja de proteger y empieza a condenar? Adoraim Joaquín Zamora fue, de los 3, el nombre que más veces apareció en el pasado en espacios públicos vinculados a la iglesia. Antes del escándalo, su presencia no llamaba la atención. Formaba parte de un entorno donde todo giraba alrededor de la figura paterna. Pero después de la confesión y la sentencia, ocurrió algo que muchos notaron de inmediato. Adoraim desapareció por completo del espacio público. No hubo comunicados, no hubo mensajes de apoyo ni de ruptura. No intentó defender a su padre, pero tampoco se pronunció para marcar distancia. Simplemente dejó de estar. En un contexto donde cualquier palabra podía ser usada en su contra, el silencio se convirtió en su única estrategia visible. Para algunos, esa ausencia fue interpretada como complicidad. Para otros, como miedo. Pero lo cierto es que no existe ningún señalamiento legal que lo vincule a los delitos, y aún así, su nombre quedó atrapado en la misma tormenta. ¿Puede alguien elegir desaparecer cuando cada aparición significa revivir el escándalo? ¿O es esa desaparición una forma de supervivencia? Sibma Joaquín Zamora, en cambio, representa un perfil distinto. Incluso antes de que todo se derrumbara, su vida transcurría lejos de los reflectores. No era una figura reconocible para el público ni para los medios. Tras la condena de su padre, esa distancia se volvió aún más profunda. No hubo cambio visible porque nunca hubo exposición previa, pero esa invisibilidad no lo protegió del todo. Llevar el apellido Joaquín significó cargar con preguntas que nunca fueron formuladas en voz alta, pero que se repitieron en silencio. En entornos cercanos, en círculos sociales, en espacios donde el pasado pesa más que los hechos comprobables. Sibma no fue llamado a declarar, no fue acusado, pero tampoco fue tratado como alguien ajeno a la historia. Hay personas que no pierden su voz porque nadie se las quita, sino porque nunca se les permite tener una. Y en ese mutismo forzado, la identidad empieza a diluirse. El caso de Eldaí Joaquín Zamora es quizá el más extremo. Su nombre apenas aparece en registros públicos. Antes y después del proceso judicial, su presencia ha sido casi inexistente para la opinión pública. No hay declaraciones, no hay imágenes recientes, no hay relatos oficiales sobre su vida actual. Eldaí encarna la paradoja más dura de esta historia, la de quien no fue señalado, pero tampoco pudo permanecer visible. La de quien no fue acusado, pero tampoco pudo ser defendido. En un escenario donde la justicia se concentra en los hechos comprobables, él quedó fuera del expediente y dentro del estigma. ¿Qué sucede con alguien cuando la mejor forma de protegerse es volverse invisible? ¿Cuánto cuesta desaparecer para no ser arrastrado por la historia de otro? 3 hijos, 3 trayectorias distintas. Ninguno acusado, ninguno condenado. Y aún así, ninguno verdaderamente libre del peso que dejó la caída de su padre. El proceso judicial terminó para Naasón Joaquín García, pero para Adoraim, Sibma y Eldaí, el juicio social apenas comenzaba. Porque hay condenas que no se dictan en un tribunal. Se viven todos los días, en silencio, cuando el apellido que heredaste deja de ser una herencia y se convierte en una carga. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué deja realmente un hombre poderoso cuando cae? ¿Una sentencia? ¿O una sombra que persigue a sus hijos mucho después de que el juez haya hablado? En el siguiente capítulo, vamos a ir más allá de los hechos y los nombres. Vamos a mirar lo que no aparece en los expedientes. El impacto psicológico, emocional y humano de crecer como hijo de un líder absoluto que terminó siendo condenado. Para entender lo que ocurrió con Adoraim, Sibma y Eldaí, no basta con mirar sentencias ni titulares. Hay que retroceder mucho más, hasta el lugar donde se forma la identidad, la infancia. Porque crecer como hijo de Naasón Joaquín García no significaba tener simplemente un padre influyente. Significaba crecer bajo la sombra de una figura que no podía ser cuestionada. En ese entorno, la autoridad no era solo familiar, era sagrada. El padre no se equivocaba, no pedía perdón, no explicaba. Era presentado como la voz de Dios. Para un niño, esa idea tiene consecuencias profundas. Aprender a amar a alguien a quien no se le puede dudar es aprender al mismo tiempo a callar, a reprimir preguntas, a confundir obediencia con afecto. Cuando años después esa figura cae, el golpe no es solo externo. No es solo el escándalo, es un terremoto interno.
Porque si el pilar sobre el que se construyó toda la vida resulta ser falso, ¿qué queda en pie? Aquí aparece una verdad incómoda. Los hijos no solo heredan el apellido, heredan el sistema emocional en el que crecieron. En familias donde el poder es absoluto, el amor suele estar condicionado. No se expresa libremente, se administra. Y cuando ese poder se derrumba, los hijos no saben cómo reconstruirse fuera de él. La reacción más visible es el silencio. Pero ese silencio no es vacío, es defensa. Hablar implica elegir un bando, o defender al padre y quedar atrapado en su caída, o tomar distancia y cargar con la culpa de la traición. Para muchos hijos de figuras de poder no hay opción correcta. Cualquier palabra puede destruirlos. En el caso de Adoraim, Sibma y Eldai, el silencio funciona como una frontera, una línea que separa lo que fueron de lo que intentan ser. No hablar no significa no sentir. Significa no exponerse a un juicio que nunca pidieron, porque aunque no están acusados legalmente, la sociedad rara vez distingue entre el delito de un padre y la identidad de un hijo. Otro elemento clave es la culpa indirecta. No la culpa por haber hecho algo, sino por pertenecer, por llevar un apellido que de pronto provoca rechazo, desconfianza o morbo. Es una culpa sin acción, pero con consecuencias reales: aislamiento, miedo a mostrarse, ruptura de vínculos, necesidad de desaparecer para sobrevivir. Y aquí surge la paradoja más dura. Ser invisibles los protege, pero también los borra. Les permite escapar del escándalo, pero les roba la posibilidad de existir públicamente como individuos. No pueden contar su versión porque cualquier versión será cuestionada. No pueden empezar de cero porque el pasado siempre los alcanza. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de experiencia suele dejar marcas profundas. Crisis de identidad, dificultad para confiar, sensación permanente de amenaza, y una pregunta que se repite una y otra vez en silencio. ¿Quién soy yo más allá de mi padre? La justicia ya estableció responsabilidades. El expediente está cerrado para Naasón Joaquín García. Pero no existe un proceso que repare el daño emocional de sus hijos. No hay sentencia que les devuelva una infancia normal, ni un apellido neutro. No hay absolución pública para quienes nunca fueron acusados. Y quizá esa sea la verdad más dura de esta historia. Hay heridas que no aparecen en ningún documento judicial, pero condicionan una vida entera. Los hijos no eligieron el poder de su padre, no eligieron su caída, y aún así viven atrapados entre ambas cosas. La pregunta entonces ya no es qué hizo su padre. Esa respuesta la dio la justicia. La verdadera pregunta es otra, mucho más difícil. ¿Puede un hijo liberarse del legado de un poder que nunca pidió? Eso nos lleva al último capítulo de esta historia, donde no hablaremos de culpables ni de sentencias, sino de algo más profundo: el precio de llevar un apellido que lo cambió todo. Hay historias que no terminan cuando se dicta una sentencia. La de Naasón Joaquín García es una de ellas. Su condena cerró un capítulo judicial, pero dejó abiertos muchos otros, especialmente para quienes llevan su sangre sin haber cometido sus crímenes. Adoraim, Sibma y Eldai Joaquín Zamora no eligieron nacer en el centro del poder religioso. No eligieron crecer bajo una figura que era presentada como infalible. Tampoco eligieron el momento en que todo se derrumbó. Y sin embargo, son ellos quienes deben convivir con las consecuencias más largas, más silenciosas y menos visibles. En el mundo del poder, religioso, político o mediático, el apellido funciona como una moneda. Mientras el sistema se mantiene en pie, protege, abre puertas, otorga identidad. Pero cuando ese sistema cae, la misma moneda se convierte en una marca. Ya no compra respeto, despierta sospecha. Ya no ofrece pertenencia, exige distancia. Los hijos de Naasón no están prófugos, no están acusados, no están escondidos por la justicia. Están, simplemente, intentando vivir fuera del relato que otros escribieron por ellos. Y eso, en muchos casos, implica desaparecer, cambiar de entorno, renunciar a cualquier forma de visibilidad. No por culpa, sino por necesidad. Esta historia no habla de absoluciones ni de defensas. Habla de algo más incómodo, de cómo la sociedad suele exigirle a los hijos explicaciones que nunca debieron dar, de cómo se espera que carguen con una herencia moral que no construyeron, de cómo el silencio se convierte en la única manera de no ser devorados por un pasado ajeno. Tal vez algún día alguno de ellos decida hablar, tal vez no. Tal vez su forma de resistencia sea justamente esa, no convertirse en personajes de una historia que no eligieron. Porque no todos los legados se continúan. Algunos se rompen, otros se esquivan, y algunos simplemente se sobreviven.
Al final, esta no es solo la historia de una caída, sino de lo que queda después. De las vidas que continúan en los márgenes, lejos de los tribunales y de los titulares. De hijos que no fueron juzgados por la ley, pero que aún buscan un espacio donde su apellido no defina quiénes son. Y la pregunta queda abierta, flotando incómoda, como un eco que no se apaga. Si heredas el nombre de un hombre que lo perdió todo, ¿puedes construir una identidad propia o el pasado siempre te alcanza? Si esta historia te hizo pensar, cuéntanos qué opinas. ¿Crees que los hijos deben cargar con el legado de sus padres? Suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio, donde volveremos a mirar detrás del poder para entender a quienes quedaron atrapados en su sombra.